Vamos a leer ahí la palabra de Dios esta tarde. Gloria al Señor. Un texto conocidísimo por todos nosotros, Hebreos 13:8. Dice la Biblia así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a hablar esta tarde acerca del tema el Dios de siempre. Amén. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde estamos delante de tu presencia, agradeciéndote esta oportunidad y este privilegio que nos das de adorarte, de alabarte, bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo de refrigerio en tu presencia, que a través de la misma podemos deleitarnos y podemos encontrar consuelo, salud y gozo. Aleluya. En esta tarde ministranos a través de tu palabra, que la palabra tuya llegue a nuestros corazones y no solamente podamos oírla, sino también vivirla, experimentarla a través del poder de tu presencia y de tu palabra. Bendícenos y que esta tarde pueda administrarnos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Hoy quiero compartirles una palabra que he titulado El Dios de siempre. Aleluya. El Dios de siempre. Cuando nos referimos a este tema, no estamos hablando de algo monótono o rutinario, sino más bien aludimos a que la naturaleza de un Dios poderoso, de que todo lo puede, nunca va a cambiar. Por eso se llama el Dios de siempre. Aleluya. Y iniciamos pensando en una historia que a lo mejor muchos nos identificamos con esa historia. La historia de Lázaro. Cuando es anunciado a Jesús que Lázaro, su amigo, a quien ama, está enfermo, grave. Aleluya. Y que Jesús, para ser exacto en lo que dice la Biblia, en el momento en que es requerido, no va a ayudarle a Lázaro, hágame el favor, sino Jesús, después de ser requerido, todavía se queda 2 días más ministrando en el lugar donde él andaba ministrando. Cualquiera podría decir: Jesús, qué falta de respeto, ¿por qué no ayudas a Lázaro cuando más te necesita, cuando más urgido está, cuando más enfermo está? Y no solamente no fue a ayudarle en el momento que fue requerido, sino para cuando llegó a la casa de Lázaro, Lázaro ya se había muerto y tenía 4 días de haber estado sepultado. ¿Alguien se identifica con esta palabra esta tarde? En alguna ocasión, sea sincero, en alguna ocasión cuando usted requiere de la presencia del Señor, requiere de la intervención del Señor, para ser bien sincero y realista, parece que no estamos siendo ayudados por Él. ¿Ah? ¿Se identifican en una ocasión por esta situación? Y mientras más clamamos, más nos enfermamos. Y mientras más clamamos, más la cosa empeora. Y en lugar, aleluya, de ser ayudados, ¿estamos bien, Belén? En lugar de ser ayudados por el Señor, aleluya, parece que la cosa va empeorando y la cosa va poniéndose más difícil todavía. Gloria al Señor. Es importante que de principio nos identifiquemos con esta palabra. Cuando la Biblia nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios, ¿qué me refiero con la inmutabilidad de Dios? Que Dios no cambia, que Dios es inmutable, es el mismo de siempre. Aleluya. Si vamos al libro de Hebreos, Hebreos exalta la persona de Jesucristo como el centro. Habla Hebreos como el libro de las mejores cosas, el mejor sacerdote, Cristo, el mejor cordero, Cristo, el mejor sacrificio, el de Cristo. Aleluya. Y pone a Jesús en esa esencia de la inmutabilidad.
Es decir, que Jesucristo, el de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de por los siglos. Sabe que cuando habla de Jesús, el libro de Hebreos, en el Antiguo Testamento, quizás no en forma literal y explícita, habla de Jesús, sino se dice que Jesús es la sombra del Antiguo Testamento, porque los sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo. Los corderos, dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Jesús es el agua de vida que salió de aquella peña. Todo apuntaba acerca de Jesús. Era la sombra en el Antiguo Testamento. Y hablaba acerca de Él diciendo, angustiado Él y afligido, como que enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Aquel que decía Isaías, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces está haciendo una recopilación de lo que Jesús fue anunciado en el ayer. Pero también está hablando no solamente de que lo que Él fue en historia, en escrito, en esencia, en la ley del Antiguo Testamento, sino también acerca de su naturaleza, de su forma de ser. Yo siempre he dicho que si el día de hoy nosotros, por ejemplo, no creyésemos en los milagros del Señor Jesús, como los que hubo en el Antiguo Testamento de parte de Dios, los que hubo al principio de la iglesia primitiva, a partir de Hechos capítulo 2 en adelante, aleluya, estaríamos diciéndole a Jesús, Jesús, tú, eso de ser inmutable no lo eres. Estaríamos diciéndole al Señor, no eres el mismo de siempre. Sería una cosa absurda decir esto. Porque si hablamos de un Cristo que no cambia, amén, el mismo que puede hacer milagros en el ayer, el mismo que abrió el mar rojo, es el mismo que predicamos y hablamos y decimos y experimentamos. No podemos cambiar nuestra naturaleza, la naturaleza de Dios, aleluya, nuestra creencia acerca de su naturaleza, de su forma de ser, amén. No podemos decir que los milagros fueron para el ayer. Es como si estuviéramos diciendo, predicamos a un Cristo de al ayer. No, predicamos a un Cristo de siempre, a un Cristo de siempre. Su naturaleza y su forma de ser jamás va a poder ser quitada, aunque muchas iglesias cristianas, entre comillas, traten de decir que los milagros fueron para ayer, como si Dios sigue siendo real y poderoso y está sentado en el trono y su obra redentora y sanadora en la cruz del Calvario sigue teniendo efecto en las vidas y en los corazones. Es imposible y es absurdo decir que los milagros son para el ayer. Aleluya. Ante la situación real que estamos viviendo hoy en día, ante el caos, ante el problema, ante la enfermedad, ante los virus, ante el inmenso calor que hay y que provoca enfermedades, etcétera, y que de repente alguien se empieza a sentir mal, aleluya, triste, cansado y hasta enfermo, no es lo mismo decir Dios es todopoderoso cuando todo va bien, y cuando usted puede aconsejar a alguien y ministrarle y decirle que Dios es todopoderoso cuando usted está en el problema, cuando usted está en la enfermedad, cuando usted y su familia están implicados en esto de sentirse mal, aleluya. No es lo mismo estar en las gradas que estar en el ruedo, aleluya. No es lo mismo es ver de fuera que ser parte de esta experiencia a veces por la que estamos viviendo, aleluya. Pero con todo y la situación que pudiéramos estar viviendo el día de hoy, si usted está enfermo, si tiene necesidad económica, si tiene un problema familiar, si tiene una petición que en lugar de ser contestada siente que va empeorando su situación, con todo y esto quisiéramos predicarle al Dios de siempre,
al Dios que, aleluya, no va a cambiar y que Él obrará independientemente de lo que esté pasando hoy, de la misma manera. Eso es lo que quiero predicarles esta tarde. El Dios de siempre. Aleluya. Las culturas cambian, la ciencia cambia, nuestro cuerpo cambia. Aleluya. Algún día estamos bien, otros días amanecemos mal. Pero ¿sabe qué? Él nunca cambia. Él siempre está ahí. Aleluya. Y la primera cosa que yo quiero enseñarle esta tarde, cuando me refiero al Dios de siempre, hablo del Dios que siempre escucha. Número uno, el Dios que siempre escucha. Jesús habló una ocasión acerca de una parábola titulada la parábola del juez injusto. Decía que había un hombre que no temía a Dios ni a hombre, y que había una viuda que, escuche esto, el secreto de la oración, insistentemente o persistentemente estaba dícele y dícele y dícele día y noche, todos los días, ruéguele y ruéguele: Señor, a este juez injusto, hazme misericordia, hazme justicia de mi adversario. Amén. Y dice la palabra que este hombre era un juez injusto, repito, que no temía a Dios ni a hombre. Pero la conclusión de esta parábola es que de tanto que esta mujer insistió, rogó, clamó, persistió, día y noche, clamó y no cesó de clamar, al fin fue escuchada por este juez injusto. Y la aplicación que da Jesús en esta enseñanza de la parábola del juez injusto dice Lucas 18:7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Estas preguntas que Jesús hace se le llama preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es aquella que no tiene respuesta. Con el simple hecho de hacerse la pregunta, por sí sola se da la respuesta. Le pregunto yo a usted: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y cuál es la respuesta lógica? Claro que les va a hacer justicia. Claro, porque claman a Él día y noche. Esa es una pregunta retórica, que por la sola pregunta la respuesta es lógica. ¿Me explico? Aleluya. ¿Se tardará en responderles? O sea, como diciendo, ¿ya para qué? No, en su tiempo Él va a responderles. Esa es la esencia de la oración. El que persiste, el que clama y vuelve a clamar, aunque se sienta mal, aunque le duela, aunque vea las cosas peor todavía de lo que estaban antes. La esencia de la oración es clamar, la persistencia, la oración, clamar día y noche. Esa es una promesa del Dios que siempre, siempre, siempre escucha. Aleluya. Y vamos argumentando todavía más en la palabra. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando decimos, escuche la expresión del Señor. Aleluya. No dice, y algunas cosas que tú pidas vas a recibir. Dice, y todo, ¿cómo todo? Todos mis problemas, todas mis enfermedades, toda mi familia, todas mis luchas y todo lo que pidieres al Padre. ¿En qué? Dice Jesús, en mi nombre. Cuando hablamos de clamar a Dios en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene los méritos. Porque nótese, Jesús fue el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí llevó nuestros pecados y también llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Ahí Él llevó todas nuestras cargas. Aleluya. Por eso tiene lógica lo que Él mismo está enseñando. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Haz de cuenta, vengo en el nombre de Jesús. Sí, aquel que murió. Sí, aquel que llevó mis enfermedades. Ya están ahí.
consumadas en la cruz del Calvario. Por eso tiene esencia y tiene realmente sentido de decir: clamo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que sus oraciones no han sido escuchadas? ¿Usted cree que aún con todo el dolor que sienta, a veces le ha entrado a su mente: ay, ¿para qué tanto oro si sigo igual o peor? ¿Sabe qué? No diga eso, porque es contradecir lo que dice la palabra. Y todo lo que pidieres al Padre, creyendo, lo recibiréis en el nombre del Señor. Había un evangelista que un día tenía una campaña. Pero a él, qué difícil es esto, ¿eh? Imagínense, el evangelista enfermo de cáncer. Le habían dicho: tienes cáncer. Pero él tenía que presentarse en una campaña. ¿Usted cree que es muy bonito predicar cuando una persona que muchas veces predica a la gente y les dice que Dios tiene todo poder y que él está enfermo? Qué desafío para un predicador. Amén. Y dice que un día fue a un lugar allá en Europa donde en pleno invierno, y fue suspendida ese día la campaña porque había caído una tormenta de nieve. Y él se sentía bien mal, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y allí, en su recámara, acostado, la verdad, no tuvo la fuerza para doblar sus rodillas, para levantarse de la cama y orar. Dice que no hizo una oración de esas poderosas donde sentimos el fuego y la presencia de Dios, y clamamos y hacemos y hasta gente hasta declara, etcétera. Él no sintió el fuego en ese rato, no sintió la presencia, aleluya, de Dios. Pero él sabía lo que había predicado por tanto tiempo acerca de la palabra de un Dios que escucha. Y allá en esa oración desabrida, acostado en cama, le dijo: Dios, por mucho tiempo he predicado de ti y he visto que sanas a mucha gente. Te pido que me sanes. Y a roncar, se ha dicho, empezó a dormirse. Ese día, cuando se levantó, no sentía nada de dolor, aleluya. Cuando fue a ver al médico, ya no había ni un cáncer. En esa oración desabrida que muchas veces sentimos cuando el dolor nos pega, nos duele, nos sentimos mal, no tenemos la motivación ni la inspiración para orar. Ahí, aún en esa oración desabrida, Dios te escucha, aleluya. Dios te escucha, porque todo lo que pidieres al Padre, todo, en mi nombre lo recibiré, dice el Señor. El Dios que siempre escucha, aleluya. Cuando hablamos, miren, hay un texto que es Isaías 49:23. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente que nos rodea, amigos, familia: Dios es poderoso, Dios es grande, Dios nos escucha, Dios... Imagínense, cuando le estamos diciendo a la gente de que Dios nos escucha y que es poderoso, aleluya, y luego como que Dios nos pone un desafío, porque resulta que la gente a la que le hemos contado acerca del poder de Dios ve que de repente nos empieza a ir mal a nosotros. Usted se enferma, a usted le viene una crisis económica o no sé, cualquier necesidad, y de repente dice Isaías 49:23: y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. De repente la gente nos señala y estamos como cuando el salmista del Salmo 42: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces estamos en un desafío. Mientras que por acá andamos bombardeados, estamos siendo bombardeados por la gente que nos está viendo caer. Pues no que alababas a Dios, no que servías a Dios, no que confiabas en Él. Mira cómo estás tú, mira cómo está tu familia, mira cómo estás empeorando.
Y la Biblia dice que los que esperan en Él no serán avergonzados. Y esto me hace acordar del escriba Esdras. Aleluya. Esdras está en 8:21 a 23. Un día, dice la palabra, que publicó ayuno y se afligió delante de Dios para solicitar de parte de Dios el camino por donde él iba a caminar, pues iban regresando a Jerusalén a construir el templo. Pero ¿sabe por qué este Esdras hizo ayuno? Porque ya no le quedó de otra. Mire, dice, es que había hablado con el rey, dijo, y tuvo vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Es decir, lo que está tratando de decir Esdras es que un día fue ahí de presumido Esdras diciéndole, no hombre, ¿qué te pasa si la mano de Dios es con todos aquellos que le buscan? Sí, eso le dije yo al rey, dijo Esdras. Y después de que le dije eso, como que me dio pena decirle, rey, mándame tropas y mándame gente de a caballo para que vaya conmigo. Capaz que me dice el rey, pues no, que la mano de Dios es con los que le buscan. Eso es lo que está tratando de decir. Así que me tuve que amarrar a eso y aferrarme a eso. Aleluya. Y me puse en ayuno y oración para que Dios fuese conmigo en el camino, porque me dio vergüenza decirle al rey, mándame tropas y gente de a caballo para que me proteja durante el camino. Y luego dice el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, dice, y Él nos fue propicio. ¿Alguna ocasión usted no le ha quedado otra cosa más que confiar en Dios? ¿Alguna ocasión usted se le han agotado los recursos y no le ha quedado otra cosa más que esperar en Dios? ¿Alguna vez usted se ha tenido que aferrar a esto exclusivamente y esperar que Dios fluya y lo haga? Amén. Y al final de cuentas se cumpla lo que decía el Salmo 40. Aunque me puso en el lodo cenagoso, aleluya, termina diciendo lo que al final veremos. Dice, verán esto muchos y temerán en Jehová y confiarán en el Señor. Aleluya. Estamos hablando del Dios que siempre escucha y que la gente a la que le hemos dicho muchas veces que Dios es poderoso, sabe muchas veces cómo Dios va a comprobar esta verdad. No solamente hablada, no solamente predicada, sino experimentada en nuestra propia carne, familia, economía, salud. Vamos a experimentar la gloria de Dios. ¿Cómo queremos experimentar la gloria de Dios? Si no nos duele nada, si no nos pasa nada, si no estamos enfermos, si no tenemos problemas económicos, familiares. Tenemos que pasar por esto, porque ahí se comprueba el Dios que siempre escucha, el que siempre hemos dicho. Y la gente que lo vio caer, aleluya, la va a ver levantarse también. Verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya, estoy seguro que eso será testimonio real, no solamente porque lo predicamos en palabras, sino en experiencia propia. Aleluya. El Dios de siempre, el Dios que siempre hace milagros. Dijimos primero, el Dios que siempre escucha, el Dios que siempre hace milagros. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Termina diciendo el versículo 18 de Marcos 16, sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Aleluya. Cuando yo voy a la palabra, la única condicionante, escuche, la única condicionante que me dice la palabra es creer en Él. Esto está en un presente continuo. Un presente continuo es que cada día yo lo vivo, lo experimento. No es de mañana. Mañana
lunes ya va a ser presente cuando lo esté viviendo. Y esta palabra va a ser un presente continuo. Si mañana se me ofrece a mí, estas señales me van a seguir. A mí, por el simplemente de creer. Va a seguir a su familia, va a seguir a su economía, va a seguir a su salud, va a seguir a su necesidad, con el simple hecho de que usted crea en Él. Aleluya. Es una palabra presente, continuo. No es para el ayer. Entiéndase, es imposible quitarle poder y credibilidad al Dios vivo y poderoso. Es imposible. Aleluya. El Dios que siempre hace milagros. Mateo 17:20 dice: porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nótese la ilustración que usa el Señor Jesús. Nuestra fe es comparada como un grano de mostaza. El grano de mostaza, aleluya, es la semilla más pequeña, una de las más pequeñas que hay para los judíos, aleluya. Que era una semilla que no se apolillaba, que pasaba inadvertida por los pájaros por ser tan pequeña, y que cuando se sembraba crecía un árbol frondoso y grande. Lo que quiere decir el Señor, en otras palabras, una fe simplemente que confiese que el Señor tiene todo poder. Yo no tengo que andar decretando ni declarando nada por el estilo, como si le tronara o forzara los dedos a Dios. Simplemente dice al Señor: yo creo en ti y espero en ti, y es todo lo que tengo que confesar. Esa es la fe comparada como un grano de mostaza, que a lo mejor no presume, no me hace que me jacte. Aleluya. Simplemente hace lo único que es debido: confesar que Él es poderoso y Él es real. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y luego utiliza el Señor Jesús lo que se llama una hipérbole. Una hipérbole en la Biblia es una exageración. Dice, ¿cuál es la exageración que Jesús utiliza aquí? Que es correcto dentro de nuestro lenguaje. Aleluya, el castellano. Dice: diréis a este monte: pásate de aquí allá. Aleluya, es lo que dice la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Y se pasará y nada será imposible. El monte puede ser la enfermedad. El monte puede ser que usted esté desahuciado por la ciencia médica. El monte puede ser su familia rebelde que no se convierte a Jesucristo. El monte puede ser eso que tanto tiempo has pedido a Dios y que todavía no se hace nada al respecto. Ese es el monte, lo imposible. Ese es el monte, aleluya. Pero el Señor lo ilustra a través de una hipérbole, diciendo acerca de un monte: le diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y nada os será imposible. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Y luego dice Juan 14:12, hablando del Dios que siempre hace milagros, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Dice: y aún mayores, escuche bien, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Caminó sobre el mar. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó muertos. ¿Qué hizo Jesús? Levantó al paralítico. ¿Qué hizo Jesús? Liberó al endemoniado. ¿Qué hizo Jesús? Un sinfín de milagros. Amén. ¿Qué dice? Lo mismo lo van a poder hacer ustedes. ¿No dice el Señor? Y es más, no se sorprendan de eso, sino mayores cosas que las que yo hice, ustedes las van a poder hacer. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es el Dios que todavía hace milagros? El Dios de siempre, el que siempre hace milagros. Eso es parte de su vida cotidiana. Es parte de su forma de ser. Es parte de su naturaleza. Aleluya. Y no importa qué enfermo pueda estar algún miembro de nuestra iglesia, hasta allá va el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo para sanarle. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y número 3, el Dios de siempre es el Dios que siempre llega a tiempo. Aleluya. El Dios que siempre llega a tiempo. ¿Para qué vienes, Jesús? Dijo María y Marta.
Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Y se le puso Jesús en la mera tumba de Lázaro. Aleluya. Y llamó a Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y aquel que había muerto resucitó. Y aquí es que pensaban que la fe, la esperanza, la convicción, lo que tanto tiempo habían predicado y soñado y visto, hoy parece que todo está desboronado, está por los suelos. Cuando los sueños y las metas se han perdido de vista, siempre Jesús reaviva la fe y la esperanza y hace que las cosas vuelvan a ser nuevamente, porque Él forma sendas donde no las hay. Aleluya. El Dios que siempre llega a tiempo. Aleluya. Allá va Jesús y le dice a los discípulos, déjenme despido a la multitud, váyanse ustedes primero, ándeles. Y se van en la barca. Y cuando están en la barca, empieza a azotar el viento y la tempestad, a darle duro a aquella barca. Imagínense a los que había llamado Jesús, a los que les había dicho, vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos, mayores cosas. Ahí se va a acabar todo en esa barca, en esa tempestad. Como muchos de nosotros así lo pensamos. Aquí se me acabó todo, decimos. Aquí se acabaron los sueños, las metas. Aquí se acabaron mis peticiones y mis rogativas delante de Dios, porque la tempestad en este momento arrecia contra mí y contra mi familia. ¿Cuántas veces hemos llegado a esa conclusión en nuestras fuerzas? No diga que no, porque a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Así estaban los discípulos, los que habían sido llamados, los que habían sido escogidos por el Señor, los que tenían sueños y metas en el evangelio y en la obra de Dios. Parece que todo se acaba porque se viene el viento y la tempestad. De repente, el Dios que siempre llega a tiempo se aparece en medio de esa tempestad, camina sobre el agua. Aleluya. Gloria al Señor. Y usted sabe la historia. Pedro lo vio, eres un fantasma. No soy un fantasma, no teman, soy yo. Allá va Pedro en la mar, se hunde y el Señor lo levanta. Y nótese lo que dice la palabra. Dice, hasta que se metieron a la barca. ¿Quiénes? Pues Pedro y Jesús, porque Pedro se había salido y Jesús había caminado sobre la mar. Y específicamente diría hasta que Jesús se metió en la barca. Aleluya. Checa el teléfono bien. No sé si soy yo. Está muy bien. Hasta que Jesús se metió en la barca. Gloria a Jesús. En ese momento, gloria a Dios, fue que la tempestad se calmó. Hasta que Jesús se metió en la barca. Pon a Jesús en tu barca. No saques a Jesús de tu barca. ¿Cuántos hoy a las 10 de la mañana sacaron a Jesús de su barca? No tengo tiempo. Prefiero el trabajo. Prefiero quedarme en casa. ¿Cuántos en esta tarde a las 12? Hoy a las 12. Sí, en este tiempo de estar aquí en la iglesia, dejaron a Jesús fuera de su barca. Prefieren quedarse acostados en el abanico rico y delicioso del clima, del milisprit, del abanico, con la soda y todo. Dejaron en este rato a Jesús fuera de su barca. Y luego se les viene la tempestad y andan llorando. Andan llorando. No, mete a Jesús en tu barca, en tu vida, en tu tiempo, en tu trabajo, en tu familia, al tiempo que a Dios le corresponde. Mete a Jesús en tu barca. Aleluya. Porque dice la palabra, hasta que Jesús se metió en la barca, se calmó la tempestad. Y es lo que muchos no hemos entendido. Estamos provocando a veces la tempestad. Yo sé que a todos nos viene la tempestad, a todos, porque es parte de la vida cristiana y el proceso. La gran diferencia es que muchos no logran calmar la tempestad,
porque de hace mucho que no llevan a Jesús en su barca, en su vida, en su tiempo, en su familia, en sus trabajos, en sus ocupaciones. Siempre Jesús está a un lado, a un lado, a un lado. Se han olvidado de su presencia, se han olvidado de la comunión. Aleluya. Pero todavía estamos predicando el Dios que llega a tiempo. Todavía tu barca se mantiene batallando, luchando contra viento y marea, pero todavía puedes decirle a Jesús: Jesús, métete a mi barca, métete a mi vida, métete a mis asuntos, métete a mis problemas, métete a mis enfermedades, métete a mi familia, métete, quiero llevarte conmigo siempre. Aleluya. Y no quiero ocupar el tiempo que a ti te corresponde. Quiero meterte siempre en mi vida. Aleluya. Todavía estamos a tiempo. El Dios que llega a tiempo. Aleluya. Termino con este incidente. Cuando Dios le dice a Elías: Elías, vete al hogar de una viuda, la viuda de Sarepta y su hijo. Ella te va a sustentar. Imagínate, a veces Dios nos pide cosas que no son razonables. ¿Cómo me va a sustentar una viuda, Señor? Que no tenemos años de sequía y la viuda anda preparando el último bocado para dejarse morir. Y Él me va a sustentar, por favor, Dios. Amén. Ay, Señor. Muchas veces no entendemos las formas en las que Dios habla, en las que Dios trabaja en nosotros. Nos pone donde está el aprieto. Nos pone donde las cosas no son razonables ni lógicas. Como, Señor, diríamos unos: ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo una viuda me va a sostener? Y luego va Elías, imagínense, todavía para hacerla más cardíaca esto, le dice: hazme a mí primero. Mira, pues, ¿qué tienes, Elías? Hazme a mí primero, porque así dice el Señor, que el aceite y la harina no va a escasear de esta casa. Cuando Dios pide que lo demos todo a Él, y cuando eso de darlo todo a Él es todo, nuestra vida y aún la última gota de nuestras fuerzas, aleluya, aún cuando estemos enfermos, aún cuando estemos tristes, hay que darlo todo a Dios. Hazme a mí primero, decía Elías. Pero ¿sabe qué? Cuando uno, ahí está el principio bíblico, cuando uno le da a Dios todo y el primer lugar, nótese, el Dios que siempre llega a tiempo, sabe de qué cosa tiene necesidad. Aleluya. Y Él, aleluya, va a suplir tu necesidad una por una. Y lo que tú le das al Señor es como el mismo ejemplo del joven que trae 5 panes y 2 peces. Es todo lo que tiene para darle al Señor. Todo. Y lo único, es bien poco, pero es todo lo que tiene que dar. O es como la viuda que va y ofrenda y dice, aleluya, el Señor observa a muchos que van. Dice, ellos dan mucho porque son lo que les sobra. Pero esta mujer que da poco es todo lo que tiene. Aleluya. ¿Se da cuenta del principio? Cuando uno lo da todo a Dios sin reservas, el Dios que ve todo eso siempre llegará a tiempo y le va a dar manos llenas, aleluya, porque la harina no escaseó ni el aceite de la viuda. Y no solamente eso, aleluya, sino también, aleluya, cuando aquel joven dio los 5 panes y los 2 peces, recogieron mucho más con lo que habían empezado. Pero a Dios, te pide Dios lo más absurdo, lo más ilógico, lo más irrazonable, lo que no crees que está bien. No, pues porque, Señor, si es lo único que tengo. No, Señor, dáselo a Dios. Cuando uno, ahí está el principio bíblico. Hazme a mí primero, dijo Elías. Era lo último que íbamos a comer. Mi hijo y yo, dijo la viuda, y nos íbamos a dejar morir. Dámelo. Amén. Y mientras tuvo la sequía, para la viuda y su hijo no hubo sequía. Siempre tuvieron.
No llore, hermano, como los que no tienen esperanza. No llore como si fuese lo último en su vida. Tenga esperanza. Tenga esperanza. Póngase de pie esta tarde. Hemos predicado al Dios de siempre, pero es un Dios innovador, el que siempre escucha, el que siempre hace milagros y el que siempre llega a tiempo, el que no se tarda. Aleluya. En este momento vamos a hacer varias oraciones. El diablo no nos va a ganar. El diablo no nos va a ganar. Vamos a clamar a Dios. Somos un pequeño remanente esta tarde. Al rato regresa, no se preocupe. Al rato regresa. Pero no nos va a ganar el diablo. Hasta donde se encuentra el hermano Mario, allá va el poder de la palabra. Hasta donde se encuentran cada uno de sus enfermos en familia, allá va el poder de la palabra. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo aquel centurión? Solamente di la palabra. Solamente di la palabra, Señor. No soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y el hijo del oficial te dijo: Señor, mi hijo está enfermo. Y el Señor dijo: ve, tu hijo vive. Es todo lo que le dijo. Y hoy solamente creemos en la palabra, la que hemos predicado y leído con cita bíblica. Y esa palabra no es una palabra solamente teórica, sino experimental. Hoy va a ver usted el poder de Dios. Hoy lo va a ver. Usted va a sentir fuego. Usted va a sentir sanidad. Y no solamente los que estamos aquí, sino algunos más que nos escuchan y ven a través de esta red social. Aleluya. Hasta allá va la palabra. Levante sus manos al cielo y ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde levantamos un clamor a ti, Dios, con poder de lo alto. Venga a nosotros tu respuesta. Hemos predicado al Dios de siempre, al que no cambia su naturaleza ni su forma de ser, al Dios que escucha todavía oraciones y que responde a cada una de ellas. A este Dios vivo y poderoso clamamos, porque tú eres nuestro Dios. Venimos ante tu presencia con reverencia, con súplica, pidiendo tu favor y tu misericordia. Bendice a nuestro hermano Mario. Padre, en el nombre de Jesús, solamente di la palabra a Dios. Aleluya. Y Él sanará. En el nombre de Jesús. Ponga su mano sobre su cuerpo, ahí donde está. Todo aquel que esté enfermo, los que estén aquí en la iglesia, los que estén ahí en su casa, ponga la mano. Si usted no es el enfermo, pero sabe que alguien está enfermo de su familia, en este momento ponga su mano sobre usted mismo. Aleluya. Yo no puedo imponer manos, pero la mano poderosa de Dios sí puede imponerse sobre usted. Pero a través de su mano, creyendo, hágalo. Impóngase la mano. Padre, tu palabra dice que pondríamos las manos sobre los enfermos. Quizás en un 100% no podemos hacerlo por las cosas que hay ahorita en este momento. Pero tu mano de poder sí puede traspasar frontera, barrera y cualquier distinción. En el nombre de Jesús, Señor, te pido un milagro esta tarde para aquellos que lo necesitan. Fluye tu poder, fluye tu sanidad, fluye tu sangre preciosa. Por la llaga de Cristo somos nosotros curados y sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra poderosamente, que podamos escuchar peticiones contestadas, testimonios de la gente que está recibiendo esta tarde el poder tuyo sobrenatural que rompe barreras, distancias, fronteras, aleluya. Y que aún, Padre, cuando alguien esté desahuciado por la ciencia médica, tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen, aleluya. Oh Dios,
mayores cosas que las que tú hiciste, nosotros las vamos a poder hacer. Que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesús, creyendo, lo hemos de recibir. Por eso clamamos esta tarde a ti, Señor. Si alguien ha llegado al desconsuelo, a la tristeza, a la pena, al problema, al pensar que ya no puede más con esta carga, lucha, problema o enfermedad, Padre, tú has llamado, tú has escogido y tú estás con nosotros dentro de la barca. Y por lo tanto, Señor, este viento, esta tempestad que se nos ha venido en estos días que estamos viviendo, sea calmada en el nombre de Jesús. Calla, enmudece, que haya bonanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú no llegas antes ni después, llegas en el momento propicio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La bendición no menguará. La bendición no escaseará. Porque has puesto a Jehová en primer lugar. Aleluya. La bendición será sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu físico y aún sobre tu alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos por el hermano Juan Piña, por el hermano Artemio, por la hermana Ivonne, por mi esposa Rosy, por todos los enfermos de la iglesia. Aleluya. Todos, nuestras familias, nuestros hijos, esposos, esposas, papás, los que tienen nietos, Padre, en el nombre de Jesús, sea sobre ellos tu misericordia y tu favor, en el nombre de Jesús.